Hola, hola, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola Dani, sí te Hola. escucho bien. Sí, todo bien. Ok, súper. Bueno, miren, no sé qué le está pasando a mi Zoom, pero me puso que la reunión nada más me va a durar 40 minutos y se supone que sí lo pagué. Entonces, si a los 40 minutos se nos cortan, nos volvemos a unir al mismo link, ¿va? Pero voy a tratar de que ahorita vean qué pasó con el pago de este mes. Pero bueno, este, no nos vamos a tardar tanto, es una clase relativamente corta, entonces no se preocupen, ¿va? Em, Vamos a dar una introducción para que se acuerden en qué nos quedamos. Déjenme cerrar esto. Listo. Vamos a continuar con el tema de gastrulación. Ya saben, cualquier duda me interrumpen. Necesito que este tema sí lo lean del Carson y del de morfología. Está un poquito complejo porque es mucho texto y poca imagen. Y yo te voy a poner aquí mucha imagen, poco texto. Entonces lo vas a complementar con el texto, que la realidad es que aquí te estoy dando como lo más importante, lo más esencial. Pero cuando lo leas en tu libro, pues va a ser muchísimo más fácil que te vayas imaginando cómo se va formando el proceso. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que teníamos aquí. Entonces, la clase pasada dijimos, no, mejor en esta, sí. La clase pasada dijimos que ya se nos había formado un epiblasto, que era lo que quedaba aquí arribita, que ya se nos había formado un hipoblasto, que era lo que quedaba abajo, y que de hecho decíamos que este hipoblasto ya era un hipoblasto definitivo. Definitivo. Eso ya lo habíamos visto cómo se había formado. Luego dijimos que había dos zonas que no se separaban del epiblasto y del hipoblasto, sino que en esa zona se quedaba unido, que era el estomodeo o membrana bucofaringea, y por acá teníamos al proctodeo o membrana anal o cloacal. Eso también lo vimos la vez pasada. Ahora vamos a empezar a ver cómo estas mismas células que están aquí conformando el epiblasto, como que también se van a empezar a despegar del epiblasto y también van a ir a migrar a través de nuestra fosita primitiva, ¿ok? Pero van a ser mismas células del epiblasto, pero que van a ser diferentes migraciones, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es una migración por esta fosita primitiva. Pero ojo, vamos a decir que esta migración, anótale, la primer migración que se va a dar por la fosita primitiva va a ser una migración cefálica. Entonces, es una migración cefálica. Esas partecitas de cefálico es bien importante porque nos va a ayudar a diferenciar las otras migraciones que vamos a ver después. Entonces, anótale, esta migración que vamos a ver, y ojo, bien importante que subrayes que es en la fosita primitiva, no en la línea primitiva, en la fosita primitiva, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener células que están en el epiblasto, ¿sale? Esas células que están en el epiblasto se van a despegar y van a migrar hacia la región cefálica de la fosita primitiva. Se van a meter por la fosita primitiva. Y cuando se meten, se van a posicionar justo en medio del epiblasto y el hipoblasto. Es decir, esta célula sigue avanzando y se coloca justo en la región intermedia entre el epiblasto y el hipoblasto. Porque se acuerdan que la migración que vimos la clase pasada, las células se metían y se posicionaban sobre el hipoblasto que no era el hipoblasto definitivo y que después ya nos formaron el hipoblasto definitivo, ¿no? Estas no, estas van a ir y se van a colocar en medio, en ese espacio que quedó entre estas dos capas. Y fíjense, ¿cuál va a ser el límite de las células para posicionarse? El límite es el estomodeo. Entonces va de nuevo. Células que se desprenden del epiblasto hacen una migración cefálica a través de la fosa primitiva
y se colocan en la región intermedia entre el epiblasto y el hipoblasto definitivo. Su límite es el estomodeo. Y lo mismo pasa con el resto de las células. Llegan y se colocan por detrás de las células que empezaron a llegar. Y así poco a poco, todas las células que estaban migrando se van posicionando de esta manera. Ahora, aquí vamos a hacer la diferencia entre dos tipos de células. Hay unas células que llegaron primero y unas células que llegaron pues un poquito más tarde. Entonces, fíjense, estas células sí, hipoblasto definitivo, acuérdense que es lo mismo que endodermo definitivo, sí es lo mismo. Endodermo definitivo. Es exactamente lo mismo. Vale. Entonces, aquí estamos viendo unas células que fueron las que llegaron primero a la región cercana al estomodeo. Y tenemos otras células que ya llegaron, digamos, un poquito retrasadas, un poquito después. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque a estas les vamos a poner un nombre distinto por haber llegado primero a tocar al estomodeo. Pero antes de decirles cómo se llaman, vamos a verlo, vamos a ver esta migración cómo se ve en este otro dibujo. Entonces, insisto, imagínense que esto es como un sándwich donde el epiblasto está por arriba y el hipoblasto está por abajo. Son como dos capas que es un sándwich. Lo que está aquí en rosa oscuro es el epi y lo que está en rosa claro es el hipoblasto o es el endodermo. Esto que está aquí es el estomodeo. Y esto que está aquí, este círculo, pues es la fosita primitiva, ¿no? Entonces, por ahí se van a meter las células y en realidad aquí en este dibujo, todas estas células rojas tendrían que quedar dentro del sándwich, dentro del epi y del hipo. Pero aquí por términos prácticos los voy a poner encima del epiblasto, pero en realidad sabemos que están por debajo del epiblasto. Aquí lo que me interesa que ustedes empiecen a ver es cómo poco a poco se van creando diferentes capas laterales. Entonces, ¿qué significa eso? Viene una célula que se desprendió del epiblasto y que se metió a la fosita primitiva. Cuando se mete a la fosita primitiva, viaja hasta hacer contacto con el estomodeo. Viene otra célula, se mete por la fosita primitiva y se mete y queda justo al centro. Eso es lo que más me interesa, que queda justo al centro. Y así poco a poco van llegando las otras células. Y se forma una línea central. Insisto, las primeras células que llegan, por ser las más rápidas, les vamos a poner otro nombre. Entonces, para cerrar la idea, todo esto que se acaba de formar, todas estas células rojitas que migraron por algo cefálico, anótale, van a formar algo que se llama mesodermo axial. Todas estas células que migraron y se pusieron en medio van a ser nuestro primer tipo de mesodermo. Y nuestro primer tipo de mesodermo se llama mesodermo axial. Tiene varios sinónimos. Lo podemos conocer como mesodermo axial o también lo podemos conocer como notodermo
corda, ¿sale? Mesodermo axial o notocorda hacen referencia exactamente a lo mismo. Las células que llegaron primero les vamos a llamar de otra manera. A estos los vamos a llamar placa precordal. Entonces, pues la placa precordal prácticamente pues siguen siendo células de mesodermo axial, pero que como fueron las primeras que llegaron a hacer contacto con el estomodeo, pues por eso las vamos a llamar placa precordal. Y esto va a ser bien importante porque después ya cuando veamos otros temas les voy a decir, células de la placa precordal nos formaron esto. Células de la notocorda nos formaron los núcleos pulposos de las vértebras, ¿no? Entonces, ahí empieza a tener sentido aprender todas estas cosas. Pero por lo mientras, ¿qué te pueden preguntar de aquí o qué es lo importante que entiendas de aquí? Que este mesodermo axial tiene un origen y ese origen, pues, es el epiblasto. Que esas células del epiblasto hicieron una migración cefálica por la fosita primitiva, se colocaron aquí y nos formaron el mesodermo axial o notocorda y la placa precordal. En este momento ya es el día 12 y ya tengo una capa, 2 capas y 3 capas. Ya tengo un epiblasto, ya tengo ya tengo un mesodermo y ya tengo un endodermo. Entonces, en el día 12, tú ya puedes decir que tienes un embrión trilaminar, porque ya tienes 3 capas. Trilaminar. ¿Ok? Día 12, yo ya tengo 3 capas y ya puedo decir que tengo un embrión trilaminar, ¿vale? ¿Alguna duda con esta primer migración, con la formación de mesodermo axial? Dani, entonces la placa precordal, que diga el mesodermo axial, son las células que llegaron después. Sí, el mesodermo axial son células del epiblasto, pero que por llegar después ya no hicieron contacto con el estomodeo, sino que ya nada más quedaron como en la filita. Ok, gracias. Yo tengo otra pregunta, Dani. Entonces, ese conjunto de células en general, así en total, no recibe un nombre, o sea, se clasifican en dos, se dividen en dos, ¿verdad? O sea, todas estas células rojas. Ajá, sí, o ¿Todas? sea, contando Ok. las primeras células. Sí, mira, todas las células, así, todas, son parte del mesodermo axial. Pero este mesodermo axial tiene una región específica, que fueron células que llegaron primero, y esa región específica de este mesodermo axial se llama placa precordal. O sea, la placa es parte del mesodermo. Es una región específica de ese mesodermo axial. Ok. Entonces podríamos decir que todas son mesodermo axial, pero que las primeras son placa precordal, ¿no? Exactamente. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, para decirles las capas que tiene, por alguien me preguntó, la primera pues es el epi, la segunda, ahí está. La segunda pues es el mesodermo que acabamos de ver y la tercera es el endodermo. Ahora, ya cuando nosotros tenemos estas 3 capas, en muchos libros le dejan de llamar epiblasto y le empiezan a llamar ectodermo. Se vale. Ya cuando tenemos 3 capas, ya podríamos dejar de llamarle epiblasto y comenzar a llamarle ectodermo, ¿ok? O sea, sí ya le puedes empezar a llamar así. Es como aquí abajo. Puede ser o hipoblasto o puede ser endodermo.
Acá arriba, ya cuando tienes las 3 capas, se vale, en lugar de decirle epiblasto, decirle ectodermo. Depende qué libro leas, es el momento en el que empiezan a cambiar el nombre. Pero básicamente es lo mismo, lo único que cambia es el nombre. ¿Por qué? Porque ya tenemos un embrión trilaminar. Pero entonces estas van a ir siendo nuestras 3 capas que ya vamos a empezar a encontrar. Okay. Vámonos con otra migración. Si alguien tiene alguna otra duda, me avisa, ¿eh? Si no, me voy a seguir. Sale. Siguiente migración. Pero fíjense, ¿cuál es la diferencia de esta migración? También es una migración cefálica, pero aquí ya no llega directamente a la fosita primitiva. Aquí la migración que hace es a través de la línea primitiva. Me preguntan, ¿entonces ya se formaron las 3 capas de las que hablábamos al inicio? Sí, justo, o sea, dijimos, el objetivo de la gastrulación es formar las 3 capas embrionarias, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, aquí sí ya tenemos 3 capas. Lo que no saben es que de mesodermo hay muchos tipos de mesodermo. Entonces, ahorita vamos a ir viendo cómo se desarrollan todos los tipos de mesodermo, pero en realidad sí consideramos que solo está formado por ectodermo, varios tipos de mesodermo, que son los que vamos a ver, y el endodermo. Entonces, sí, esto es la gastrulación. Bueno, entonces, va a haber una migración cefálica, pero insisto, esta migración cefálica ya es a través de la línea primitiva. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta? Viene una célula que ahora es una célula de color azul. Perdón. Voy a seguir respondiendo preguntas. Las células que llegaron después de la placa precordal, ¿cómo se llaman? Todas las células son mesodermo axial. Todas son mesodermo axial o notocorda. Y esa notocorda, las células de la notocorda que llegaron al inicio, que son estas de aquí, las vamos a llamar placa precordal. Pero en realidad todo esto, todo es mesodermo axial, ¿va? Ok. Para quien entró tarde, si lo único que hemos visto ahorita es esta primer migración, la migración cefálica por la fosa primitiva. Va. Dani, a mí ya me quedó duda. Dime. Entonces, todas las células que están ahí son mesodermo axial, pero las que están cerca sería como la región a la que le vamos a llamar placa precordial. Sí. O sea, haz de cuenta, todas estas células que estaban aquí, yo al inicio las puse todas rojas. Todas estas, todas eran mesodermo axial, ¿no? Todas. Pero justo este mesodermo axial, o sea, imagínense que tienen un plátano. Tengo un plátano. Entonces, todo el plátano, pues es el plátano, ¿no? Pero el plátano tiene una cosita aquí negrita, que es la que quedó hacia afuera, que sigue siendo parte del plátano, pero que es un poco distinta porque como quedó afuera, le dio el aire y se oxidó, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo aquí con el mesodermo axial. Todo es mesodermo axial, pero justo estas que quedaron en contacto con el estomodeo más cerca, pues van a ser un poquito diferentes por el hecho de haber tocado al estomodeo. Entonces, a eso las vamos a llamar placa precordial. Ok, gracias. Va. Dale, ¿alguna otra duda? No voy a comer mi plátano. Ok. Listo. Les digo que este tema parece bien sencillo, pero es complejo. Va. Siguiente migración. Una migración cefálica por la línea primitiva. ¿Qué va a pasar en esta migración? La vamos a poner con color azul. Nuevamente, células de nuestro ectodermo o epiblasto van a despegarse de ese ectodermo. Ya le voy a empezar a llamar ectodermo, pero insisto, también puede ser epiblasto. Es lo mismo. Células se despegan de este ectodermo, pero estos migran primero por la línea primitiva. Entonces vamos a ubicar dónde está la línea primitiva. La línea primitiva
estaría de la fosita hacia acá. Esta sería nuestra línea primitiva. ¿Por qué? Porque fíjense, si lo vemos en el otro dibujo, esta es la línea primitiva y aquí está la fosita. Entonces, esta es la línea primitiva, aquí está la fosita. Y aquí está el estomodeo y aquí está el estomodeo. ¿Sale? Entonces, es como si yo agarrara este dibujo y lo volteara hacia acá. Caudal está la línea primitiva y lo más cefálico, lo que queda en la cabeza, es el estomodeo. Entonces, es como si agarrara este dibujo y lo volteara así, ¿ok? Entonces, esta es la línea primitiva. Va. Entonces, hay una migración cefálica, o sea, agarramos una célula del ectodermo, se mete en la región cefálica de la línea primitiva. Y desde la región cefálica de la línea primitiva, viaja por la línea primitiva y ahora sí se mete a la fosita. Va de nuevo. La línea primitiva tiene varias regiones. Vamos a dividirla. Tiene una región cefálica, tiene una región media y tiene una región caudal. Estas células se meten a la región cefálica. Avanzan por la región cefálica hasta que encuentran la fosita primitiva y nuevamente se meten por la fosita primitiva. ¿Vale? Una vez que se meten por la fosita primitiva, se encuentran que ya tenían acomodadas nuestras células de esto que se llamaba mesodermo axial. Eso es el mesodermo axial, acuérdense. Se los voy a repetir 1000 veces porque es bien importante que se aprendan esto. Ese es el mesodermo axial. Entonces, entra la célula y dice, chin, ya me ganó el mesodermo axial. No importa, me voy a colocar lateral al mesodermo axial. Es bien importante que anoten eso. La migración cefálica por la línea primitiva se posiciona lateral, o sea, aquí, lateral al mesodermo axial. Viene otra célula, se mete a la región cefálica de la línea primitiva, migra por la región cefálica de la línea primitiva, se mete a la fosita primitiva y se coloca lateral al mesodermo axial. Lo mismo, viene, entra por la región cefálica, migra por la región cefálica de la línea primitiva, se mete a la fosita primitiva y se coloca lateral al mesodermo axial. ¿Qué quiero decir con lateral? Necesito otra cosa. Ay, no tengo. ¿Cómo puede ser que no tenga ninguna pluma? A ver. Entonces, esto era el mesodermo axial. Entonces llegan las células y lo que yo estoy representando en este dibujo es que se ponen aquí al ladito. O sea, como si estuvieran así. Si lo pones así, están así. Este es el mesodermo axial y al ladito aquí se coloca el siguiente mesodermo, que ahorita les digo cómo se llama, ¿va? Y aquí poco a poco empiezan a llegar más y más y más células y empiezan a ponerse laterales a este mesodermo axial. ¿Cómo se ve en este otro dibujo? Entonces, fíjense, llega la célula, ya llegó a la región cefálica de la línea primitiva, insisto. Eso es la división, esto es cefálico, esto es medio y esto es caudal.
Entonces la célula ya llegó, es esta célula azul con una carita feliz, ya llegó a la región cefálica. Migra por la región cefálica hasta que llega a la fosita primitiva. Hasta que llega a la fosita primitiva. Llega a la fosita primitiva, se mete y se coloca lateral a la notocorda. ¿Ok? Llega otra célula, se mete por la fosita primitiva y se coloca lateral a la notocorda. Llega otra célula, se mete por la fosita y se coloca lateral a la notocorda. Y así poco a poco se van poniendo varias células. Ahora, me quedaron bien chuecas, pero no importa. Estas células no solamente se posicionan de un lado, sino que se colocan a ambos lados de la notocorda. ¿Vale? Se colocan a ambos lados de la notocorda. Vamos a ponerle nombre. Dani, Dime. ¿solamente se colocan al lado de la notocorda o al lado de todo el mesodermo? Se colocan a lo largo de toda la extensión del mesodermo axial, de todo. O sea, incluso cubren placa pericordal. Ok. Sí. Alguien me pregunta, ¿todo esto para qué sirve? Todo esto sirve para formar el siguiente mesodermo. Fíjense. Entonces, anótale. Gracias a esta migración cefálica por la línea primitiva, nosotros vamos a formar otro mesodermo, que se llama mesodermo paraxial. ¿Vale? ¿Por qué se llama paraxial? Porque para es como al lado de el mesodermo axial. Entonces, no confundir mesodermo axial con mesodermo paraaxial, que está a los lados del mesodermo axial. Y ahora bien importante, yo solamente tenía un mesodermo axial porque fue lo que quedó al centro. Pero aquí estamos viendo que tenemos 1 y 2 líneas de mesodermo paraxial, ¿sale? Entonces tenemos un mesodermo axial del lado izquierdo, un mesodermo axial del lado derecho. Este mesodermo paraxial también tiene otro nombre. Le podemos llamar mesodermo somítico. Y voy a poner el mi con mayúsculas. Y quiero que pongas el mi con mayúsculas. Somítico. Porque después hay otro mesodermo que se llama mesodermo somático. Entonces, no es lo mismo somático que somítico, ¿vale? Entonces, este es mesodermo paraxial o mesodermo somítico, ¿sale? Todas estas células nuevamente tienen un origen en el epiblasto. Denme 2 segundos para ver qué pasó con mi Zoom mientras van anotando eso. Denme 2 segundos, ahorita regreso.
Listo, ya, lo logré. Ya no se nos va a cortar eso. Bueno, entonces así se formó el mesodermo paraxial o mesodermo somático. Me pregunta, Dani, ¿entonces el mesodermo axial tiene dos lados o el paraxial? No, el mesodermo axial, o sea, nada más es un solo mesodermo aquí. Nada más estamos viendo una sola línea de células. Del mesodermo paraxial, sí estamos viendo estas dos líneas de células. Entonces, la que forma dos líneas de células a los laterales de la notocorda o a los laterales del mesodermo axial es el mesodermo paraaxial. Hay uno de cada lado. Hagan de cuenta que el mesodermo axial se llama axial porque justo es el centro. O sea, a partir de este mesodermo axial, que solo es una línea, se van a empezar a acomodar el resto de los mesodermos. Pero del mesodermo axial solo es una línea. Estas son, o sea, es importante que se formen así porque el hecho de haber migrado en diferente momento y el hecho de haber migrado por diferentes regiones hace que estas células del mesodermo axial y estas células del mesodermo paraxial, a pesar de que tienen el mismo origen, que es ectodermo, o sea, porque ambas se despegaron de la misma zona, a pesar de eso, el hecho de haber migrado en diferente momento y por diferente región hace que se vayan haciendo diferentes, que adquieran diferentes moléculas de adhesión, que adquieran diferente activación de genes de transcripción, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, estas células y estas células, aunque tienen el mismo origen, son distintas ahora. Y eso nos da la posibilidad de que estas células y estas células nos den diferentes derivados, ¿no? Por ejemplo, así nada más para hacerles un spoiler, las células del mesodermo paraxial en un futuro nos van a formar vértebras, nos van a formar músculo, nos van a formar parte de la piel, vértebras, músculo y parte de la piel. La notocorda no, la notocorda ya no tiene la capacidad ni de formar músculo, ni de formar piel, ni de formar hueso. La notocorda nos va a formar algo que se llama el núcleo pulposo de las vértebras. Está relacionado, pero ya no es lo mismo. Entonces, por eso tenemos que hacer diferentes migraciones para darle diferente morfología y diferentes características a las células, ¿verdad? ¿Alguien hay algún caso donde no se forme bien o no se forme alguna? Es muy raro, o sea, normalmente cuando inicia la gastrulación es un proceso altamente especializado y bien conjugado, donde es raro que haya fallas. Y la verdad es que yo nunca he leído, digamos, que falle la migración. Lo que falla normalmente es ya la diferenciación, pero la migración normalmente no tiene tantos problemas, al menos no reportados en la literatura. Ok. Dani, entonces notocoro y notocorda es lo mismo. Notocorda y mesodermo axial. ¿O cuál? No, es que yo apunté notocoro, o sea que el mesodermo axial también se llamaba notocoro, pero ya no sé si es lo mismo que notocorda. No. El nombre es notocorda. Así como Ok. dijiste. Dime, Ricardo. Sí, Dani, yo tengo duda con los días porque, bueno, la clase pasada, pues habías dicho que el surco primitivo se formaba del día 12 al 14. Y entonces, ahorita cuando se da esta migración y que ya se convierte el embrión en trilaminar, o sea, sí luego y luego se forma el surco, luego y luego se forma la línea primitiva y luego se da todo. Sí. O sea, la verdad es que aquí lo estamos separando de, primero se formó la línea, luego se formó, no, primero el surco, luego la línea, luego la fusita, luego el endodermo. O sea, yo lo estoy separando así, pero la realidad es que todo ocurre en el mismo día, así de, se forma y luego las células se empiezan a meter. Entonces, sí, o sea, así de rápido es el proceso.
Ah, vale, gracias. Ujú, sí, de nada. Dime, María. Sí, Dani, yo también tengo otra duda. Entonces se podría decir que, bueno, lo que ya mencionaba, nada más rectificando, ¿no? La notocorda después nos va a dar otras cosas y la línea paraxial, o el mesodermo más bien paraxial, nos va a dar otras cosas, ¿no? Pero entre las dos líneas, o sea, es que como aquí pusiste 1 y 2, Ujú. esas dos líneas no van a dar como otras cosas porque es mesodermo paraxial y realmente es lo mismo, ¿no? Sí, Mm. exactamente. O sea, estos dos son exactamente lo mismo, lo único que cambia es su posición respecto a la notocorda. Y Ujú. eso, pues como tú decías, ¿no? Ya después nos va a dar las vértebras y el otro, la notocorda, después el núcleo pulposo de las vértebras, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, exacto. ok. Ujú. Muchísimas gracias. Sí, 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 de nada. Sí, a quien me pregunta, o sea, ya para reafirmar que ya no quede dudas, hasta ahorita llevamos dos tipos de mesodermo. Ujú. Llevamos un mesodermo axial, o que también lo podemos conocer con el nombre de notocorda, son sinónimos, ¿sale? Y llevamos otro tipo de mesodermo que es el mesodermo paraxial. Ahora, quiero que, o sea, no quiero que pienses que en este momento ya hay 4 capas. O sea, hay 4 tipos de tejido, pero no hay 4 capas. ¿Por qué? Porque aquí sigo teniendo una, aquí, o sea, fíjense, aquí está esto. Esta es la segunda capa y esta es la tercera capa. Por eso les digo que las células se colocan lateral, porque si tú ves un sándwich, solamente vas a ver 3 capas. Las células azules no se pusieron acá arriba. Si se hubieran puesto ahí arriba, entonces sí vería 4 capas. Pero aquí yo sigo viendo 1, 2 y 3 capas. Sigue siendo un embrión trilaminar, ¿sale? Todos los mesodermos se posicionan, digamos, al mismo nivel. No forman una ni más arriba ni más abajo. Ya para que nosotros diferenciemos los tipos de mesodermo, por eso les puse este corte, donde sí podemos ir viendo cómo se van colocando lateralmente. Pero sigue siendo un embrión trilaminar. Ectodermo, varios tipos de mesodermo y un endodermo. Ujú. Me preguntan, ¿la segunda capa con las dos células va a tener un nombre general? O sea, todo esto en azul, todo, se llama mesodermo paraxial o mesodermo somítico. Todo. Ahí ya no hay nombre especial ni nada. Todo. Ya no le vamos a hacer divisiones. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Las dos en el mesodermo axial. O sea, estos que puse aquí, estas dos de aquí, esta de aquí y esta de aquí. No. ¿O cuáles? Es que no entiendo. O sea, el punto es, todas las células, así, todas se llaman mesodermo paraxial. Todas. A ver, alguien me puso. Me confundí porque 4 tejidos son 2 del mesodermo paraxial. Sí, sí, perdón, llevamos, bueno, o sea, dije 4 porque hasta ahorita llevamos 4 tejidos, o bueno, sí, 4, que es el ectodermo, es un tipo, el endodermo es otro tipo, el mesodermo axial es otro tipo y el mesodermo paraxial es otro tipo. Entonces, hasta ahorita llevamos 4. Ectodermo, endodermo, mesodermo axial, mesodermo paraxial. Van 4 tejidos, pero solo 3 capas, que son ectodermo, todos los tipos de mesodermo y el endodermo. Esas son las 3 capas o láminas embrionarias. Los 3 capas o láminas, ectodermo, mesodermo y endodermo. 3 capas o 3 láminas. ¿Va? Ok. Em,
Sí, no, y me preguntan, ¿la notocorda con las células del mesodermo paraxial al lado no tienen un nombre en conjunto? O sea, todo esto de aquí, en general, son mesodermos. Todo eso de ahí en general es el mesodermo, con un mesodermo axial y un mesodermo paraxial. Entonces, al conjunto de todo esto que se acaba de formar, es el mesodermo. Esa era la pregunta que me estaban diciendo. ¿Alguna otra duda? Y este tema sus profes se los van a dar en 1 hora, ¿eh? Entonces, pues si le están poniendo atención ahorita, se les va a hacer bien fácil, porque además, en el pizarrón, ¿cómo haces todo este dibujo? O sea, está difícil, ¿no? Entonces, pues sí. Ahorita saquen todas las dudas, todas las dudas que tengan. Dime, Ricardo. Sí, Dani, también en la fosa, digo, en la migración de la fosa primitiva, o sea, las células ya no pasan por la línea primitiva como que se las saltan, o es que no entendí. En este de aquí arriba, Ajá, sí, aquí no pasan por la línea primitiva, como que se despegan y directo a que se despegan, se meten o sea, haz de cuenta, si la célula estaba aquí, ya no migró para la línea primitiva, sino que se fue directamente al hoyito. Las que acabamos de ver, no, las que acabamos de ver se despegan del epiblasto, se meten a la línea y por ahí caminan hacia la fosita. ah, vale, vale, gracias. Ujú. Va, de nada. Dime, Pau. Sí, Dani. Entonces, bueno, con la migración, la primera que vimos, la clase pasada, ahí las células sí pasaban por toda la línea primitiva, ¿no? Para formar el endodermo, Ajá. era esta de aquí, ¿sí, no? Sí. Ajá, sí, en esta las células se despegan del epiblasto, migran por toda la línea primitiva y se metían a la fosita. Ahí sí, tenían que migrar por toda la línea y meterse a la fosita para llegar aquí. Pero no Ok, había como gracias. no había una región específica, ¿sabes? Solamente era como la primer migración. Y ya, Sí, gracias. va de nada. Aquí sí ya estamos haciendo especificación de en qué parte migran, porque sí es bien importante la región en la que migran. Ok. Va. A Mariana le dijeron que la clase la iban a dar ellos. Pues suerte. Sale. No se roben mis ideas. No, no, no es cierto. Pueden usarlas, no se preocupen. Ok. Ahora, vámonos por la siguiente migración. Entonces ya tenemos notocorda o mesodermo axial y ya tenemos nuestros mesodermos paraxiales. Este es el estomodeo y esta es la placa precordal. ¿Vale? Entonces hasta ahí todos vamos bien. Insisto, día 12 ya tenemos un embrión trilaminar con 3 capas. Aquí ya tenemos, por atrás quedaron las células rojas, que era el mesodermo axial, y aquí encimita ya quedaron las células del mesodermo paraxial. Ahora, vámonos con una migración, pero por la región media de la línea primitiva. Entonces, son células que estaban, insisto, en el epiblasto o en el ectodermo. Estas células que estaban en el epiblasto o ectodermo se despegan y acuérdense que por aquí tenemos a nuestra línea primitiva. Tenemos a nuestra línea primitiva que tiene una región cefálica, una región media y una región caudal. Se despega la célula del epiblasto, se mete a la región media y a partir de la región media comienza a migrar por toda la línea primitiva. O sea, también pasa por la región cefálica, pero no se metió por la región cefálica, sino que llega a la región media de la línea primitiva y desde la región media comienza a avanzar. Avanza, se mete a la fosita primitiva y se coloca lateral al mesodermo paraxial.
Viene otra célula, se despega del epiblasto, se mete por la región media de la línea primitiva, migra por toda la línea primitiva hasta encontrar la fosita primitiva, se mete y se coloca lateral al mesodermo paraxial. Y lo voy a decir una última vez por si no lo copiaron bien. Se despega del epiblasto, se mete a la región media de la línea primitiva, migra por la línea primitiva, se mete a la fosita primitiva y se coloca lateral al mesodermo paraxial. Vamos a verlo en este otro dibujo. Se despega la célula del epiblasto, se mete a la línea media, a la región media de la línea primitiva, camina por la línea primitiva, se mete a la fosita y se coloca lateral al mesodermo paraxial. Y entonces ahora sí, todas las células se empiezan a poner lateral a ambos mesodermos paraxiales. Se colocan en ambos lados, ¿sale? Entonces, estas células nos van a formar otro tipo de mesodermo que se llama mesodermo intermedio, o que también lo podemos encontrar con el nombre de mesodermo urogenital. Y pues se acuerdan que cuando nosotros vimos el tema de espermatogénesis, ovogénesis y todo eso, decíamos, las células germinales primordiales migran a la cresta del mesodermo urogenital. Pues este es el mesodermo urogenital, ¿sale? Entonces sí, ahí, o sea, justo donde vimos que ocurría todo y que se despegaban que las células de Sertoli, que las células de Leydig, todo eso que decíamos, ocurre en el mesodermo urogenital, pues así se formó por una migración a la región media, de la línea primitiva, lateral a los paraxiales, para formarnos estas capas de mesodermo intermedio, o que es lo mismo que decir mesodermo urogenital, ¿vale? Nuevamente, si les preguntan cuál es el origen del mesodermo urogenital, el origen sigue siendo epiblasto o ectodermo. Pero por haber migrado por otro lugar y por una zona distinta, pues tiene características distintas. Y este mesodermo urogenital, ahorita les voy a poner una tabla con todos los derivados, pero prácticamente nos va a dar el sistema urinario y el sistema genital. Vale, ¿alguna duda con esto? No, Dani. ¿No? Ya está más fácil, ¿no? Porque es como lo mismo, ya nada más le vamos añadiendo capas. Entonces, Sí, ya está más fácil. sí. Va. Voy a dar 5 segundos para que terminen de copiar. Y pasemos al último mesodermo. Está más difícil, ¿eh? Pero es para cerrar con broche de oro. Amarillo. Ok. Vamos a tener ahora una migración que es una migración caudal. Entonces vamos a poner a nuestra línea primitiva. Con su región cefálica, su región media y su región caudal. Me preguntan, entonces, aunque todas son mesodermo, ¿sirven para formar diferentes cosas? Sí. Aunque todas son mesodermo, porque todas están
aquí en medio, cada capa me va a dar diferentes derivados. Va, entonces, esta es nuestra línea primitiva con su región cefálica, su región media y su región caudal. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es lo mismo. Hay una célula, viene una célula del epiblasto del ectodermo, llega a la región caudal de la línea primitiva, viaja por la línea primitiva, se mete por la fosita primitiva y se coloca lateral al mesodermo intermedio. Viene la célula, se mete por la región caudal de la línea primitiva, viaja por la línea primitiva, se mete por la fosita y se coloca lateral al mesodermo intermedio. Y por último, lo voy a decir una última vez, se mete por la región caudal, migra por la línea primitiva, se mete por la fosita y se coloca lateral al mesodermo intermedio. Y entonces así las células van formando aquí también su capa. Insisto, sigo teniendo 1, 2 y 3 capas. Sigue siendo un embrión trilaminar en este corte. Pero para que yo diferencie cuáles son los tipos de mesodermo, pues vemos este otro corte. Entonces está la célula aquí, migra hacia la región caudal, avanza por toda la línea primitiva, entra por la fosita y se coloca lateral al mesodermo intermedio, ¿ok? Entonces, ojo con lo que vamos a dibujar. Si se colocan todas las células aquí, al lado, nos forman esa capa y también se colocan de este lado. Y a estas capas, bueno, esa ya está medio deforme, ahí está. Estas capas que se formaron las vamos a conocer como mesodermo lateral. Mesodermo lateral. Pausa mental. Ok, entonces, hasta aquí todo esto es mesodermo lateral. Este mesodermo lateral sigue creciendo y sigue creando nuevas células. Pero cuando sigue creciendo, fíjense lo que pasa. Se sale del sándwich. Y cuando se sale de este sándwich, de estas dos capas, viene un proceso que se llama, anótale, delaminación. Delaminación. ¿Qué quiere decir eso de la delaminación? Que cuando se sale, se separa en dos láminas. Una que se va hacia arriba y una que se va hacia abajo. Igual acá. Una lámina que se va hacia arriba y una lámina que se va hacia abajo. Entonces, es una sola capa. A ver. Es una sola capa de mesodermo que viene, ¿no? Es esta capa de aquí. Pero cuando llega y se sale, se separa en dos láminas. Ay. Es como si el libro se abriera en dos. Entonces, todo lo que quedó arriba sigue siendo una sola lámina. Pero justo en este punto es el punto donde se sale. Y entonces a partir de aquí, como que se separa y se delamina en dos láminas. ¿Sale? ¿Por qué esto es importante?
todo lo que queda de mesodermo lateral, todo lo que queda dentro de los límites de ectodermo y endodermo, todo lo que queda dentro de los límites de ectodermo y endodermo, le vamos a llamar mesodermo lateral intraembrionario. Repito, todo lo que queda dentro de los límites, o sea, dentro de estos límites, todo lo que queda dentro de estos límites de ectodermo y endodermo, lo vamos a llamar mesodermo lateral intraembrionario. O sea, ya para decirles bien qué, o sea, esto de aquí, todo eso de ahí es mesodermo lateral intraembrionario, porque está dentro de los límites del embrión o de las capas que van a formar al embrión, porque en realidad pues, el embrión es todo, ¿no? Y todo esto que se sale de los límites, esta región de aquí, que ya se salió de mis capas de ectodermo y endodermo, lo vamos a llamar, lo voy a poner más oscuro, mesodermo, que sigue siendo mesodermo lateral, pero esto es extra embrionario. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos tipos de mesodermo lateral tenemos? Tenemos dos tipos generales. Tenemos un mesodermo lateral intraembrionario, que es toda esta región de aquí que queda dentro de los límites del ectodermo y el endodermo. Y tenemos estos de aquí, que es una delaminación del mesodermo lateral y que quedó por fuera de los límites de ectodermo y endodermo. Y a ese le vamos a llamar mesodermo lateral, pero extraembrionario. Es el único mesodermo que se sale de los límites. Todos los demás se quedan por dentro. Entonces, este es un mesodermo lateral, dos tipos, intraembrionario y extraembrionario. Ahora, del mesodermo lateral extraembrionario vamos a tener dos subdivisiones. Tenemos esta primer capa o esta primer lámina que yo voy a poner con color rosa, o sea, esa región de ahí. Esa región de ahí se va a llamar capa esplácnica. Y esta otra delaminación que forma hacia acá, que es el número 2, se va a llamar capa somática, con eso mayúscula ponga. Capa somática. Entonces, tenemos que el mesodermo lateral extraembrionario se divide en dos. Se divide en una capa, que es una capa esplácnica, y esto ocurre en ambos lados, y una capa somática. Ok, ahorita lo vuelvo a repetir. Pero si yo lo viera en este corte,
La capa esplácnica se iría hacia acá abajo y la capa somática se iría hacia acá arriba. Esa sería, digamos, la delaminación que nosotros tendríamos. Y en realidad no tendría que ser así, sino que, para que no se me confundan, sí, porque si no va a ser un relajo. Entonces aquí las células siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo y se salen de los límites. Cuando se salen, aquí se forma la capa somática y vamos a bajar esto. Y aquí se forma la capa esplácnica. ¿Por qué les estoy diciendo todo este choro? Porque la capa esplácnica es la que queda hacia el ectodermo. Y perdón. La capa somática es la que queda hacia el ectodermo. Y la capa esplácnica es la que queda hacia el endodermo. Pues lo voy a volver a repetir otra vez. Porque esto ya es un relajo. Entonces, fíjense. Tenemos una migración caudal por la línea primitiva. A esa migración caudal por la línea primitiva llegan las células, se colocan lateral al mesodermo intermedio o mesodermo urogenital. Todo lo que queda dentro de los límites lo voy a conocer como mesodermo lateral intraembrionario. Todo lo que está aquí en los límites es mesodermo lateral intraembrionario. Después, como son las células que quedaron hasta la orilla, ya no tienen tanto espacio para acomodarse. Imagínense que esto es un sope. Un sope en la línea media tiene mucha longitud. Ay, creo que mi internet se está trabando. Díganme, porfa, hasta dónde me entendieron. La que... no. Se Pero corta sí. poquito nada más. Sí, pero sí se entiende. Va, voy a conectar mi línea de todas maneras. Que no conecté el internet directo. Va, entonces, como ya quedó, o sea, a los lados del sope ya no tienes tanto espacio, ya nada más tienes un espacio chiquito, entonces siguen llegando más células que empiezan a empujar y terminan saliéndose de los límites de nuestro ectodermo y nuestro endodermo. A esas células de mesodermo lateral que se salen, las conocemos como mesodermo lateral extraembrionario. Ese mesodermo lateral extraembrionario, cuando se sale, se delamina. Se forman dos láminas. Y entonces hay una lámina que se va hacia la región del ectodermo. Y a esa lámina la llamamos capa somática del mesodermo lateral extraembrionario. La capa que se delamina hacia el ectodermo se llama capa somática, no somítica, porque el somítico era otro. Esta es una capa somática del mesodermo lateral extraembrionario. Y la capa que se delamina hacia el endodermo es la capa esplácnica del mesodermo lateral extraembrionario. Entonces, ¿quién se delamina? El mesodermo lateral extraembrionario. ¿Y cuáles son las dos láminas o capas que nos forman? Una esplácnica hacia el endodermo y una somática hacia el ectodermo. Me preguntan, entonces, generalmente tenemos un mesodermo lateral que se subdivide en un intraembrionario y en un extraembrionario, sí.
Tenemos un mesodermo lateral, que es un intraembrionario y un extraembrionario. Y luego el extraembrionario es el que se subdivide. Así como me lo pusiste, está perfecto. Luego me preguntan, ¿las capas esplácnicas y somáticas crecen después de las bolitas amarillas? Sí, o sea, se cuenta, en el momento en el que las bolitas se salen, unas bolitas se van para acá y otras se van para acá. Sí, o sea, hasta que se salen, se delaminan. Dime, Lindsay. Tengo una duda, Dani. ¿La delaminación se va a dar en la parte del estomodeo o en la parte posterior? La delaminación se da, es que aquí está como por el dibujo, ¿no? Pero haz de cuenta que se da Ajá. cuando las células se salen, o sea, más que en la región del estomodeo o en la región del proctodeo, no lo veas así, sino que cuando se salen de los límites del ectodermo y del endodermo, ahí es cuando se delaminan, pero en realidad no es como una región específica. Ah, ok, gracias, Dani. Sí, de nada. Dime, Ricardo. Entonces, Dani, si lo viéramos como si fuera un sándwich, entonces el mesodermo lateral, o sea, sería como que se sale del pan y la capa somática como que se va para arriba, ¿no? Como para el pan de arriba, porque es Ajá, el ectodermo, y la capa esplácnica sería como para el pan de abajo. exactamente, así está perfecto. Ujú. Ok. Y la delaminación es un movimiento morfogenético, ¿no? Como, Sí, sí, qué bueno que me dijiste eso. La delaminación es un tipo de movimiento morfogenético. Entonces, si les preguntan cuál es el movimiento morfogenético que da origen al mesodermo lateral extraembrionario, o que da origen a la capa somática, o que da origen a la capa esplácnica, el movimiento morfogenético que da origen a estas capas es la delaminación. Sí. ¿Qué más me falta? Ya me acordé, ya me acordé. Ahora, entre estas dos capas queda este espacio, que forma como un triangulito. Todo este espacio que queda entre las capas de mesodermo lateral extraembrionario se llama celoma. Entonces, al espacio, es un espacio, no es una estructura, no son células, sino que la delaminación crea este espacio de aquí. Y todo este espacio de aquí que queda entre las capas se llama celoma. Insisto, no son células, no es otra delaminación, no. Simplemente por la simple delaminación, el espacio es un espacio que queda entre la capa esplácnica y la capa somática, se le conoce como celoma. Ya, ahora sí eso es todo. Mm, 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 mm. Me falta, me falta darles algo. Yo estoy segura que me falta aquí algo. Ya, me acordé, ya me acordé. Hay dos zonas. Hay dos zonas. Vamos a ponerlo con rojo. Fíjense, estas zonas de aquí esas zonas de ahí ya están fuera, pero todavía no se están delaminando. Ya están fuera de los límites, pero apenas se van a empezar a delaminar. Entonces, zonas donde no se delamina
zonas donde no se delamina mesodermo lateral. Esas dos zonas nos van a dar dos origen o dos estructuras derivadas. La primera estructura es algo que se llama septo transverso. Y el otro nos va a formar el pedículo de fijación. Yo sé que son nombres bien extraños, pero así anótenlos. Las zonas donde no se delamina el mesodermo lateral nos van a formar algo que se llama septo transverso y algo que se llama pedículo de fijación. ¿Qué son estas cosas raras? Estas cosas raras, en un futuro, nos van a formar el diafragma y el pedículo de fijación nos va a formar el cordón umbilical. Por eso decimos que el cordón umbilical es una estructura extraembrionaria, porque de donde se formó fue de mesodermo lateral que quedó extraembrionario. Todo tiene sentido. El diafragma, después, cuando veamos formación de diafragma y del sistema respiratorio, vamos a ver que esta estructura, que es el septo transverso, se vuelve a meter al embrión para formar el diafragma, pero es como una cosa rara, ¿no? Que lo vamos a ver hasta tercer bloque. Y ya, entonces ahora sí, las zonas donde no se delamina el mesodermo lateral van a ser dos, que van a formar el septo transverso y el pedículo de fijación, que en un futuro van a formar el diafragma y el cordón umbilical. Y ya, creo que ahora sí es todo. ¿Alguna duda con esto? ¿Quieren que les repita algo? Yo sí tengo una duda, Dani. Entonces, esto, lo rojito que anotamos, es que me fue un poquito, pero esto rojito son zonas de la célula que no están ni afuera, pero tampoco están adentro. Esto ya es mesodermo lateral extraembrionario, o sea, ya está extraembrionario, pero Ajá. que todavía no se delamina. Ah, ok. Ah, entonces ya está afuera. Sí, ya está fuera, ya está Ok. por fuera de los límites, ya es extraembrionario, pero todavía no se delamina, apenas va a empezar a delaminarse. Ok, entonces se podría decir que es como el anillo que va a hacer los dos, o sea, los va a dividir en dos, ¿no? Ok, La base donde se va a empezar a dividir. ok, muchas gracias. Sí, de nada. Me preguntan, es más por curiosidad, pero ¿por qué nada más este se sale y los demás mesodermos no? Tiene que ver con la expresión de genes que tiene este tipo de mesodermo. O sea, el mesodermo intermedio o urogenital está destinado a formar riñones y genitales. Y eso forzosamente tiene que quedar dentro del embrión. Pero el mesodermo lateral tiene genes que le dicen que tiene que formar, por ejemplo, el cordón umbilical. Tiene genes que le dicen, tienes que formar, por ejemplo, el diafragma, y también otra estructura que se me olvidó anotar, es el área cardiogénica. Tiene genes que le dicen, tienes que formar el diafragma y el área cardiogénica. Y como dato curioso, el corazón al inicio es extraembrionario. Al inicio el corazón es una cosa que está fuera del embrión y que después se mete. Entonces, por esas órdenes genéticas que ya tiene el mesodermo lateral, crece más y se sale para formar estas estructuras. Las zonas donde no se delamina ya es mesodermo lateral extraembrionario, pero es mesodermo lateral extraembrionario que todavía no se delamina, que son zonas muy pequeñas, ¿eh? O sea, son zonas pequeñas que todavía no se delaminan, pero que ya son extraembrionarias, para quien me preguntaba.
Una duda entonces, ahorita que mencionabas eso. Entonces, con extraembrionario nos referimos a que va a estar fuera del embrión, o sea, va a estar el embrión y afuera va a estar el corazón. ¿A eso nos Y referimos? sí, o sea, denme un segundo. Ok. Sí, o sea, haz de cuenta, vamos a hacer un dibujo general de lo que estamos poniendo. Aquí tenemos tu saco amniótico. Saco amniótico. Y luego aquí adentro tenemos como un sándwichito que es tu ectodermo, todos tus tipos de mesodermo y tu endodermo. Ujú. Este es el ectodermo, este es el mesodermo y estos son todos tus tipos de endodermo. Ese es tu sándwichito que apenas se está formando, que sería como la imagen que tenemos aquí. Yo agarré este sándwich y lo metí aquí, en tu saco amniótico, ¿no? Y luego tenemos zonas de este mesodermo que se salen. Entonces, se salen, lo voy a poner así en el dibujo, se salen como hacia acá, ¿vale? Entonces, todo lo que queda dentro de este sándwich es intraembrionario. Todo lo que queda por acá volando del sándwich es extraembrionario. Entonces, sí, pues tu cordón umbilical después se va a formar y se va a pegar pues a la placenta, ¿no? Que la placenta va a quedar por aquí. Hacia muy grandes rasgos, pero todo eso ya es extraembrionario, ¿no? Tu corazón se empieza a formar aquí, fuera de los límites del embrión. Y luego el embrión, este sándwichito, se comienza a plegar como formando un tubo. Entonces, cuando empieza a formar un tubo, hace que el corazón se vuelva a meter. Pero sí, al inicio se formó fuera de los límites que establecemos como intraembrionarios. Está curioso, está curioso. Ah, ok. Muchas gracias, Dani. Sí, pide nada. Vale, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. Sí, o sea, la verdad es que es muy interesante. Corazón es mi tema favorito. Yo, próxima cardióloga. Corazón es mi tema favorito, pero eso lo vemos hasta tercer bloque, entonces, ni modo. En Anato vi que la membrana timpánica era la única estructura que deriva de las 3 capas embrionarias. ¿Tiene que ver con esto? Sí, porque fíjate, cuando se empieza a formar, cuando se empiezan a formar los órganos de los sentidos, hay una parte que sigue teniendo estas 3 capas. O sea, cuando se empiezan a desarrollar ya los diferentes órganos, esto se va a sistema nervioso, esto se va a músculo, esto se va a sistema digestivo, etc. Pero justo cuando se empieza a desarrollar el oído, hay una porción donde siguen estando en contacto ectodermo, mesodermo y endodermo. Y esa pequeña porción de ahí nos forma la membrana timpánica. Entonces, la membrana timpánica es una membrana que tenemos en el oído y esa membrana timpánica tiene colaboración tanto de ectodermo como de mesodermo como de endodermo. Es la única estructura del embrión que está formada por las 3 capas embrionarias, que la membrana timpánica, como dato curioso. Vale. Alguien también vio que el tejido cartilaginoso tiene origen embrionario del mesodermo. Sí, o sea, la verdad es que les digo que de estas capas, miren, a ver, fíjense, estos son los derivados de todo lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, del ectodermo se va a formar algo que se llama el tubo neural, algo que se llama vesículas ópticas para formar los ojos, la retina,
la hipófisis, los ojos, la epidermis, las uñas, el oído interno, el conducto auditivo externo, células de la cresta neural que vamos a ver el siguiente bloque que son, ¿sale? O sea, fíjense todo lo que se forma del ectodermo. Del mesodermo axial, tómenle foto a esta tabla, se forma, pues ya vimos que la placa precordal es un derivado del mesodermo axial, ¿no? La notocorda es lo mismo que mesodermo axial, entonces ignoren eso. Y una parte de la médula espinal. Del mesodermo paraxial se van a formar unas cosas que se llaman somitas. Por eso este mesodermo paraxial también se conoce como somítico, porque forma unas cosas que se llaman somitas, que después vamos a ver qué son, que nos forman la dermis, o sea, la piel de la espalda, que nos forman músculo esquelético, músculo de los brazos, que nos forman la columna vertebral, ¿sale? Mesodermo intermedio nos forma el sistema genital y urinario, y estas cosas que anótenlas, pero la verdad es que las vamos a ver hasta tercer bloque, porque son parte del sistema genital y del sistema urinario. El mesodermo lateral, pues se divide en un embrionario y en un extraembrionario. Esto tiene que ir acá. Que se me movieron las tablas, pero bueno. El somático nos forma el esqueleto de los brazos, la dermis del tronco y del cuello, el esternón. El esplácnico nos forma músculo liso y cardíaco, etcétera, etcétera. El endodermo, vean todo lo que nos forma. Tubo digestivo, tubo respiratorio, la vejiga, la vagina, el hígado, el páncreas. Forma un buen de cosas, ¿vale? La única que está formada por las 3 capas es la membrana timpánica. Ahora me preguntan, ¿todo esto me lo tengo que aprender? Sí. Sí te lo tienes que aprender. Lo siento. O sea, esta tabla de aquí sí te la tienes que aprender porque luego en el DEPA te pone. Es la capa encargada de formar el sistema nervioso. Y te van a poner una imagen. Y tienes que decir que el sistema nervioso se formó del ectodermo. Pero yo creo que con que te aprendas esta tabla, está más que bien. La voy a hacer más bonita y se las mando porque esta ya no me gusta tanto. Pero sí te la tienes que aprender. Entonces ya le tomaste foto, etcétera, etcétera. Dime, María. Entonces, en la porción de mesodermo lateral donde dice embrionario, es embrionario somático y extraembrionario esplácnico, ¿verdad? Así como lo vimos ahorita, ¿no? No, Más que acuérdate. nada por las Ajá. líneas, es que me hice bolas. Sí, no, es que sí, por eso les digo que les voy a mandar una que esté bien. Del extraembrionario se divide en un somático y en un esplácnico. Ah, ok. Ajá, sí, sí, sí. Así tendría que ir la flecha. Gracias. Sí, 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 perdón. Sí, se las voy a volver a mandar bien, se los prometo. Va. Ahora, ya para terminar, vamos a ver estas imágenes de aquí. Si ustedes saben identificar esto, yo me doy por bien servida. Fíjense. Estamos viendo un sándwich que tiene varias capas. ¿Cómo se llamaría esta capa que queda más superficial a todas las demás? Ectodermo. Exacto. ¿Ectodermo? Entonces, esto es el ectodermo. ¿Cómo se llamaría esta capa de aquí que queda más caudal a las demás? Endodermo. Endodermo. Exacto. Entonces, esto es el endodermo. Ahora, vámonos con todas las capas de en medio. ¿Cómo se llama esta bola de aquí que solo es una y que queda en medio de todas? ¿Notocorda? No. ¿Notocorda o mesodermo qué? Axial. Axial. Axial, perfecto. ¿Cómo se llama el mesodermo que queda al lado de la notocorda? Mesodermo paraxial. Paraxial, exacto. Mesodermo paraxial. ¿Cómo se llama el mesodermo que queda al lado del mesodermo paraxial? Urogenital.
Exacto, intermedio o urogenital. Intermedio o urogenital. ¿Cómo se llama? Fíjense, ¿qué está pasando aquí? Se están La- dividiendo. La La delaminación. delaminación. Dilaminación. Justo es la delaminación. Entonces, ¿cómo se llama la capa que queda hacia el ectodermo? Somática. Lateral intraembrionario. Lateral, es mesodermo lateral y si se está delaminando ya es extraembrionario. Ujú. Extraembrionario. Ajá. Mesodermo lateral extraembrionario y la capa que queda hacia el ectodermo es la capa somática. Exacto. Y la capa que se delamina pero que queda hacia el endodermo es mesodermo lateral extraembrionario, ¿qué? Capa esplácnica. Capa Extraembrionario. extraembrionaria esplácnica. Exacto, ¿no? ¿Cómo se llama el espacio que queda entre las dos capas? Celoma. Celoma. Celoma, exacto. Y, bueno, y también hay otro espacio que se forma entre el mesodermo y entre el endodermo. Y vean, aquí hay como un espacio y aquí hay como otro espacio. Ujú. Ese espacio que se forma entre mesodermo, entre todos los mesodermos y entre el endodermo es el amnios. ¿Vale? Es un poquito de amnios que se ve por ahí. Y ya, está bien fácil, ¿no? O sea, si lo ves así, vas viendo bolitas y dices, pues este es el otro, este es el otro, ¿no? Y acuérdense, es de ambos lados. Esto también es mesodermo intermedio o urogenital, como es el de aquí. Lo voy a poner con colores. Esto de aquí, bueno, no. Vamos a ponerlos con los colores que era. Esta era la notocorda. Luego con color azul dijimos que era el paraxial. Luego con color verdecito dijimos que era el intermedio. Y con amarillito, fíjense, esta zona todavía no se delamina. Y esta ya se está delaminando. ¿Vale? Ok. Está fácil, ¿no? O sea, así está como fácil ver la imagen. Les voy a poner otra imagen de cómo también lo pueden encontrar. Bueno, y este tubo de aquí gigante es el tubo neural, pero eso lo vamos a ver después. Esto que está aquí, todo esto es la notocorda o mesodermo axial, todo esto. Ok. Ahora, esta imagen está fea, pero luego así se las ponen en la práctica. No he visto la práctica de este año, pero esta es la práctica del año pasado. Entonces va de nuevo, está muy fácil. ¿Qué sería esta capa de aquí? El ectodermo. Ectodermo. Exactamente, ectodermo. ¿Qué sería esta capa de aquí? Ay, esperen. Esta capa de aquí. Endodermo. El Eso sería endodermo. el endodermo. Luego, ¿qué sería esta bolita de aquí? La notocorda. Notocorda, exacto. ¿Qué sería todo esto de aquí? La membrana paraxial. El mesodermo paraxial. Pero a los de embriología les encanta complicarnos la vida. Entonces, siguiente dato que tú vas a anotar. El mesodermo paraxial, después se divide en 3 capas, o sea, de por sí es una capa, y luego ese mesodermo paraxial va a tener 3 subdivisiones. Subdivisión número 1 se llama dermatomo. Dermatomo. Subdivisión número 2, miodermo.
tomo. Y subdivisión número 3, derma, mío, esclerotomo. Entonces va de nuevo. El mesodermo paraxial después se divide en otras 3 capas o 3 subdivisiones. ¿Cuáles son las 3 subdivisiones o las 3 porciones del mesodermo paraxial? El dermatomo, el miotomo y el esclerotomo. Entonces aquí en esta imagen ya nos la están preguntando de acuerdo a esas subdivisiones. Entonces fíjate, vamos a poner con color morado. Con color morado vamos a poner al dermatomo. El dermatomo es la letra C. Dermatomo. Que es como toda esta zona de aquí. ¿Vale? Ese es el dermatomo. Luego vamos a poner al miotomo con este verde de aquí. El miotomo es esta parte de aquí que queda como en medio. Aquí ya está más oscurito. También voy a poner con morado la otra parte para que no se confunda. ¿Vale? Entonces, esto que está aquí es el miotomo. Y luego vamos a poner con anaranjado el esclerotomo, que el esclerotomo viene siendo toda esta parte de aquí. Entonces, esta flecha lo que nos está señalando es el esclerotomo. Que en conjunto todo esto de aquí, pues quedamos que era mesodermo paraxial. Pero aquí ya estamos subdividiendo el mesodermo paraxial en un dermatomo, que es lo que queda más arriba, en un miotomo, que es lo que queda en medio, y en un esclerotomo, que es lo que queda más abajo. Está raro, yo lo sé, pero así se lo tienen que aprender, ¿sale? Ok. Ahora, ¿dónde quedaron aquí las láminas de mesodermo extraembrionario? Pues son estas de aquí. Aquí se está delaminando una y aquí se está delaminando otra. Aquí se está delaminando una y aquí se está delaminando la otra, ¿sale? Entonces, esta lámina que queda aquí es mesodermo lateral extraembrionario somático. Esta que queda aquí abajo es mesodermo lateral extraembrionario esplácnico. Todo este espacio que queda aquí es el celoma. Y así lo tenemos que ver. Ahora, ¿dónde quedó el mesodermo intermedio? Era verde. Es esto de aquí. Esto de aquí y esto de aquí es el mesodermo intermedio. Tienen que ir poco a poco encontrándole forma y viendo qué estructura podría ser ahí, ¿sale? Entonces, está un poquito más difícil, pero básicamente es lo mismo. Al centro, la notocorda. A los lados, el paraxial. A los lados, el intermedio, y lo que se delamina es el lateral, ¿vale? Así está más fácil verlo. No le vayan a poner que esta bola de aquí es la notocorda. La notocorda es bien chiquita, está aquí abajo. Este de aquí, insisto, es el tubo neural, pero eso lo vamos a ver después. ¿Dudas con esta imagen? Con esta, ahorita me regreso a la anterior, pero con esta, ¿dudas? Dime, Mariana. En los esquemas que habíamos visto no vimos como tal el tubo neural, ¿no? Nada más la notocorda y lo demás. Sí, el tubo neural lo vamos a ver en la siguiente clase.
Ok, gracias. Dime, Gaby. Sí, Pi, yo tengo una duda. ¿La letra A qué sería entonces? Ok, vamos a responder las letras. La letra A, qué bueno que me dijiste eso, porque es un truco del departamento. La letra A no es nada de lo que acabamos de ver ahorita en la clase. Esta cosa que está aquí, fíjense, tiene como bolitas, ¿no? Esas bolitas son eritrocitos. Y por lo tanto, eso nos está representando una aorta, que se llama aorta dorsal. O sea, es un vaso sanguíneo. Lo sé. Está raro. Pero es una aorta dorsal que está representando que contiene eritrocitos. Entonces, ¿dónde quedaría el apneo? El apneos, es que fíjate, las aortas dorsales empiezan su desarrollo en el apneos. En esta imagen de acá, este espacio de aquí, lo vamos a poner que era como el apneos, porque apenas se estaban desarrollando las aortas dorsales. Apenas le íbamos a empezar a llamar aorta dorsal. Y si te das cuenta, aquí el mesodermo paraxial todavía no se divide en 3 capas. Pues cuando todavía no se divide en 3 capas, aquí podemos decir que esta parte de aquí es el apneos. Pero ya cuando se divide en 3 capas, entonces a esta zona de aquí ya le llamamos aorta dorsal. Aquí ya no vemos al apneos en esta imagen. Vaya. Okay, o sea que no coexisten, ¿no? O sea, o es amnios o ya pasa a ser aorta dorsal, ¿no? Ya que es las tres. Mira, fíjate, son estructuras distintas, pero que por el corte que estamos viendo aquí, Ajá. ya no vemos al apneos. Sí está ahí, pero ya no lo estamos viendo. Ah, ok. Entonces nada más es por el corte, pero sí pueden estar dos juntos. Sí, O sea, sí. Ah, ok, vale. Ujú, sí. Además, déjenles quito aquí bueno, o sea, como la ilusión que tienen de estar viendo un embrión, porque todas estas imágenes son de pollos. O sea, son como el desarrollo de un pollo o de una rata. Entonces, o sea, sí es muy parecido a lo de los humanos, pero siempre es como corte de pollo de no sé tantos días, ¿no? Entonces es como, ok. Pero sí, así se ven, o sea, así se ven así. Me pusieron en el chat. ¿Le podrías poner el nombre a todos los cuadritos? Sí. De hecho, a ver. Estafada. Sí. Lo sé. A ver. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a empezar a compartir acá. Ahí está. Entonces ahí están los cuadritos con los nombres, ¿vale? Para que le tomen fotos. Esa es la que vimos ahorita. Tómenle foto. Y esta es la que vimos ahorita. Para que igual le tomen foto. Y ya por último, para que ya nos vayamos, ¿ya le tomaron foto? ¿Ya le puedo cambiar? Sí, ya, gracias. Va. Esta es otra imagen que les pueden poner. ¿Qué sería la letra M? Endodermo. Endodermo. ¿Qué sería esta cosita de aquí? La notocorda. Doctora. Notocorda, exacto. ¿Qué sería todo esto de aquí? Mesodermo Mesodermo Paraxial. Axial. Paraxial. ¿Qué sería esto de aquí? Mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. Esta capa de aquí, ¿qué sería? Somática. Somática. Esta de aquí abajo, Plácnica. técnica.
Y esta capa de aquí arriba, Ectodermo. ectodermo. Exacto, entonces les voy a poner los nombres. Ahí está. ¿Vale? Entonces está fácil, ¿no? O sea, está, si lo vemos así, pues ya es un poquito más fácil de entender. Pero insisto, o sea, yo siento que me lo están entendiendo porque hicimos los dibujos. Entonces, siempre que encuentren así un proceso que ustedes no entienden, porque no es lo mismo leerlo que verlo visualmente, traten de ustedes crear sus propios esquemas, sus dibujos, etcétera, etcétera, para que le entiendan a eso. Y mira, por ejemplo, esto es lo que te decía. Aquí todavía estamos viendo el mesodermo paraxial, todavía no se divide en capas. Entonces aquí todavía podemos decir que esto es el amnios, ¿vale? Aquí no estamos viendo aorta dorsal, estamos viendo amnios. Sí, les mando las imágenes, a ver. Déjenme abrir WhatsApp. Ahorita se las mando a WhatsApp. Sale. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Ahorita les mando las imágenes a WhatsApp, no se preocupen. ¿No? Ya todos estamos perfectos en gastrulación. Yo creo que gastrulación, a lo mejor ahorita lo vieron bien fácil, pero los invito a leer el Carson para ver si le entienden, porque está bien difícil ahí. Pero ya con esto ya va a quedar muchísimo más claro. Sale. No, ninguna duda. Y pues les digo, chequen bien la tablita. Chequen bien la tabla, ¿sale? Eso fue gastrulación. Todo eso fue gastrulación. Entonces es un tema complejo, pero que si lo vemos así es bastante sencillo. Entonces, pues me quedo, por si alguien tiene más dudas con gastrulación. El siguiente tema que nos toca ver es neurulación, que justo vamos a ver cómo se forma ese tubo neural gigante. Y ya después de eso nada más nos faltaría ver placenta y terminamos, ¿sale? Entonces los que estén viendo la clase grabada, cualquier duda me la mandan a mi WhatsApp. Ya voy a terminar la grabación.